ProACEPAL, Programa Avanzado de Capacitación para Pastores y Líderes, presenta el llamado al servicio con el pastor Otto Sánchez. Sesión 3. La confirmación externa. Muy bien, hermanos amados, vamos a la última parte de nuestra jornada de hoy y vamos a estar viendo las últimas características de esta confirmación del llamado. Hasta ahora hemos visto que el llamado tiene que tener una convicción interna. Y esta convicción interna está caracterizada por el anhelo que nosotros podemos tener, por la visualización, la visión de cómo nosotros ya estamos viéndonos con relación al ministerio, lo que es las escrituras y lo que es la oración. Aparte de esto, también debe haber una confirmación externa. No basta solamente con lo que yo puedo creer que yo soy, sino que los demás tienen que ver esto. Y no hay que ser un experto para darse cuenta en qué vidas Dios está actuando. Nicodemo no era un discípulo de Cristo y se le acerca a Cristo y le dice, sabemos que viene de Dios. Él habla en primera persona del plural, lo que quiere decir que la convicción que Nicodemo tenía acerca de Jesucristo no era una opinión particular, sino que había otros de su misma clase que entendían que Jesucristo venía de Dios. Y él dice algo muy sencillo, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, sin ser discípulo, él se puede dar cuenta la clase de persona que Cristo es. Obviamente, Nicodemo no estaba viendo a Cristo como el Mesías, simplemente lo estaba viendo como un colega, porque él le dice maestro, y él era también un maestro. Él no fue diciéndole Señor, le dice maestro, pero no le podemos exigir más a Nicodemo, puesto que no tenía esa revelación. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando una persona es llamada, no basta solamente con las convicciones internas que él tenga, sino que esta persona también va a recibir una confirmación por medio de la iglesia, por medio de las circunstancias y por medio de la providencia. Entonces, esto no es lo único, porque inmediatamente tenemos una confirmación externa y una convicción interna. Esto debe ir acompañado de otros elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo ya en la última parte de esta jornada. Y es lo que yo llamo un carácter congruente. ¿Congruente a qué? Y aquí he tenido que ingeniármela para usar palabras que faciliten la memorización, lo cual es un recurso didáctico que es bueno. Convicción interna resistente. Confirmación externa permanente. Y ahora un carácter congruente. Todo termina en ente. Y pienso que si nos lo aprendemos, no se va a borrar de nuestras mentes. Entonces, realmente el carácter tiene que estar en armonía con las disposiciones que nos presentan las Escrituras de cómo debe ser el carácter de una persona que está sirviendo en el ministerio pastoral. Y encontramos esa lista en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y en Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, que son lo que nosotros llamamos textos que pertenecen a las epístolas pastorales. Es decir, tanto Timoteo como Tito eran ancianos, eran pastores, y por eso Pablo les escribe para darles instrucciones de cómo debe ser su comportamiento en el ministerio.
Ahora bien, cuando nosotros leemos ambas listas que son paralelas, nos vamos a dar cuenta que estos requisitos no son exclusivos del pastor, sino que de todo creyente. Porque si el pastor debe ser una persona sobria, eso no quiere decir que el que no es pastor debe ser una persona disoluta. O si el pastor debe ser prudente, el que no es pastor entonces tiene licencia para ser imprudente. Lo que pasa es que estas virtudes o características sobresalen más en la vida del pastor. Y posiblemente, aunque un cristiano y cualquier tipo de creyente tiene que ser prudente, si en algún momento no lo es, en un pastor es muy resaltado. Y le voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros vamos a una casa de un hermano en Cristo, no es líder, un hermano en Cristo. Y este hermano en Cristo advierte que nosotros estamos allá. Y ese hermano en Cristo sale hasta la acera, suponiendo que nosotros estamos en la acera, nos desmontamos de nuestros vehículos y nos quedamos en la acera. Y este hermano llega hasta la acera a recibirnos en pantalones cortos y sin camisa. ¿Cómo tú estás? Sorprende, pero bueno, a lo mejor él tiene calor. Un hermano en Cristo. ¿Está bien? ¿Cómo está? Pero si ese hermano es pastor, es escandaloso. Porque hay cosas que al pastor no le lucen, que son requerimientos para todo hombre de Dios, pero que en el pastor sobresalen más. Si un hermano viene y se come la luz roja de un semáforo, está mal, porque está violando la ley. Pero si lo hace un pastor es más escandaloso. Estas características que están aquí son para los pastores y son para personas que no son pastores. Pero en un pastor son más evidentes. Porque una persona que no sea pastor puede disimular una de estas virtudes, pero un pastor no. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos da que estas características que están aquí tienen que ser congruentes al mensaje que nosotros predicamos. No pueden contradecirse. Nuestro testimonio no puede ser contradictorio, no puede ser antagónico ni contrario a lo que debe ser estas características. Nuestro corazón tiene que ser congruente a estos textos que nos presenta las Escrituras. Y vamos a leerlo y vamos a analizarlo brevemente. Simplemente vamos a dar una panorámica. Es responsabilidad de cada uno de nosotros después estudiarlo de manera tranquila. Y vamos a leer en 2 Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Es interesante que la Nueva Traducción Viviente, aunque yo creo que no es correcto, pero lo traduce como requisito de los líderes de la iglesia. Si estamos partiendo que los líderes de la iglesia son los diáconos y los pastores, pues está muy bien. Y yo creo que en ese sentido es correcto. Pero obviamente aquí hay todo un desglose de lo que es el liderazgo y los oficiales de la iglesia, que a la luz de la iglesia del Nuevo Testamento y de los escritos de Pablo son los pastores y los diáconos. Entonces dice así en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, palabras fieles esta, leo en la versión Biblia de las Américas: si alguno aspira al cargo de obispo o pastor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido,
no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Estos requisitos son sumamente importantes que nosotros los tengamos pendientes. Yo pienso que no solamente lo deben tener pendientes los pastores, sino la misma congregación y los líderes de una iglesia local, no para fiscalizar a sus pastores, sino para asegurarse de que sus pastores están cumpliendo estos requisitos. Y aquí, en este pasaje, yo quiero simplemente resaltar dos palabras, que son la portada y la contraportada de este texto bíblico, de este pasaje. En primer lugar, el pasaje habla del carácter del pastor, no de sus capacidades. Todos estos requerimientos y características que debe tener el líder, que debe tener el pastor, apuntan a su carácter, no a sus capacidades. No estoy diciendo que las capacidades no sean importantes, pero bíblicamente hablando y en un rango de importancia, la integridad vale más que el talento. Porque como dice Tony Merida, la santidad compensa las deficiencias. Es decir, mis deficiencias en esos 5 pilares del ministerio pastoral van a ser compensadas con mi santidad. Lo que a mí me hace falta por ser íntegro, el Señor lo va a suplir. Por eso es que tenemos que ser íntegros, por eso es que tenemos que procurar la santidad en nuestros ministerios, no ser personas de doble agenda, no ser impostores, no ser aprovechadores, sino que ser verdaderamente siervos de Dios. Y aquí, en este pasaje, comienza diciendo que en ese carácter, porque todas estas características apuntan al carácter, aún la de apto para enseñar. ¿Cómo va a ser? Sí, pero ahí lo que dice apto para enseñar es que para ser apto para enseñar hay que ser enseñable. Una persona no puede pretender enseñar si él no es alumno. Y la condición de alumno, de aprendiz, nunca nos vamos a librar de ella. Dios en su soberanía ha orquestado que la manera en que nosotros vamos a aprender y vamos a desarrollarnos de manera integral en el desarrollo del carácter, en nuestro conocimiento bíblico, es por medio de una condición en la que nosotros somos discípulos y nunca vamos a dejar de ser discípulos. Aun cuando estemos en la eternidad, no es verdad que nosotros vamos a dejar de ser discípulos. Siempre vamos a ser discípulos del Señor. Y en mi experiencia pastoral, yo veo personas que tienen la actitud de no ser enseñables. Y una persona que no sea enseñable no es una persona que es apta para el ministerio, porque revela un carácter de orgullo. Y el Señor mira de lejos al altivo, al orgulloso. Y hay gente que no son enseñables, no porque te lo dicen, pero cada vez que hay una oportunidad para sentarse y recibir de otro, estas personas nunca tienen el tiempo. Una persona que no tiene conciencia de la urgencia que es recibir palabra de Dios, es una persona que no es apta para el ministerio, porque no es enseñable. Yo recuerdo que al principio que yo comencé el ministerio, hubo un hermano que yo lo encontré dando clases bíblicas. Y este hermano, cuando yo comencé el ministerio, yo entendía que no podía dar clases bíblicas. Y yo asumí las clases bíblicas. Una sola clase bíblica había. Y yo la asumí. Pero él no iba a las clases bíblicas. Después el ministerio comenzó a crecer y ya otro hermano daba las clases bíblicas, pero él tampoco iba. Y yo un día me le acerco y le digo, pero mi hermano, yo noto que en el tiempo de escuela dominical usted no participa. Y ahí se me paró y señalándome me dijo, yo no estoy para ser enseñado, yo estoy para enseñar. Una frase que me acompaña siempre.
Y ese hermano, yo le agradezco tanto al Señor porque ese hermano ha sido uno de los maestros que más han influenciado mi vida. Lo único que yo he tenido que hacer es todo lo contrario a lo que él hizo. Porque hay gente que enseñan a uno así, uno haciendo todo lo contrario a lo que estas personas le modelan. No estoy para ser enseñado, sino para enseñar. Eso revela el carácter de este individuo. En las épocas de la teofanía de Dios, Dios instruía a los profetas. Pero los profetas se encargaban de instruir a los demás. Pero todavía en la época de los profetas, ellos no eran los únicos que instruían, sino que había personas que eran también capacitados para instruir a los demás. Cuando Nehemías el escriba Esdras está leyendo el libro de la ley en Nehemías capítulo 8, muchas de esas personas tenían tiempo que no escuchaban la ley de Jehová. Otros nunca en la vida habían escuchado la ley de Jehová. Y cuando el escriba Esdras iba leyendo las escrituras, había hombres que estaban asistiendo a Esdras, enseñándole el sentido. En otras palabras, interpretándole y haciendo que estas personas entendieran lo que se estaba diciendo. Y cuando entendieron, se quebrantaron, se arrepintieron de una forma tan contundente que Esdras hizo un llamado y Nehemías hicieron un llamado diciendo: ya no lloren más. Porque su arrepentimiento fue tan convincente que ya no se culpen más, han sido perdonados. Pero fue porque había hombres entendidos en la palabra de Dios, en la ley de Dios, que le estaban diciendo a ellos lo que eso quería decir. Una persona para enseñar tiene que ser enseñable. Si cada vez que tenemos la oportunidad de aprender, hay gente que se resiste. Si una persona ha sido llamada al ministerio, tiene que ser un teólogo. Spurgeon decía: todo pastor es un teólogo. Toda persona que se resiste a ser enseñado, o es que no ha sido llamado, o tiene profundas raíces de amargura en su corazón que no le dejan ver la realidad. Quiere decir que apto para enseñar también apunta el carácter. Yo todavía soy alumno y todavía sigo estudiando. Y Dios me permite aprender por los sermones que escucho, me permite aprender por los libros que leo, me permite aprender por los hermanos con quienes comparto. Pero todos estamos llamados a enseñar, pero para enseñar tenemos que ser enseñables. Y esa condición de ser enseñable es permanente. Nunca dejaremos de ser discípulos. Entonces, ¿cómo comienza el texto? Irreprochable. Es necesario que el obispo, que la persona que pastorea o la persona que aspira sea irreprochable, irreprensible. ¿Qué significa eso? Que en el ejercicio de su pastorado o en el momento a que aspira al ministerio no haya una acusación abierta en contra de esa persona. Es lo que los abogados llamarían modernamente una persona sub judice. Es decir, que no hay una acusación abierta contra esa persona que lo descalifique, que no tenga cuentas pendientes apuntando a estas características que se describen aquí. Pero todas las características tienen que ver con el carácter. Y el carácter está estrechamente ligado a nuestra moral. Yo clasifico los pecados en tres grandes grupos. Pecados doctrinales, que atentan directamente a las doctrinas reveladas en la palabra de Dios. Pecados relacionales, lo que afectan nuestras relaciones interpersonales. Y pecados morales, que es una herida a las buenas costumbres que nosotros debemos desarrollar como siervos y siervas de Dios. Aquí, estos que está aquí desglosado, está primero franqueado por una portada que es la de ser irreprensible. Pero al terminar
estos requerimientos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 7, debe gozar también de una buena reputación. O sea, es ser irreprensible, no solamente con la iglesia, porque mucha gente puede decir, bueno, yo pequé, pero yo le pedí perdón a la iglesia y la iglesia me perdonó. Gloria a Dios, la iglesia debe perdonar al pastor o al líder caído. Pero hay pecados que te van a sacar del ministerio. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, debe gozar también de una buena reputación de los que no son creyentes. Y eso no te van a perdonar. Y si esa reputación y ese testimonio es un testimonio que ya está afectado con los de afuera, entonces es el momento de usted salir del ministerio. Porque normalmente los pecados que sacan a un pastor del ministerio son pecados relacionados con su moral. Pecados de faldas, de robo. Imagínese usted que un pastor sea acusado de robo. Él puede venir a pastorear la iglesia. Tiene que decirle adiós al ministerio porque eso es un pecado moral. Y afecta su reputación, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera. Para evitar algo que lamentablemente muchos pastores ya han caído. Para evitar que caigan en descrédito. Si hay descrédito, no tiene nada que hacer en el ministerio. Por eso que tenemos que cuidarnos. Por eso que nosotros tenemos que estar bien delante del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 21. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solamente ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Hay gente que dice, no, yo no vivo para la gente, yo vivo para Dios. No, vivimos para la gente. Por eso Jesús le preguntó a sus discípulos qué dicen los hombres a los hijos qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón congruente al mensaje que predicamos. Tenemos 3 características más y con esto vamos a terminar y vamos a avanzar. Y voy a hacer mucho más rápido en esto porque esto lo vamos a tocar en las capacitaciones que vienen. Capacidades evidentes. Si Dios llamó a un pastor, Él le va a dar los dones. Si la persona no tiene los dones para ejercer el ministerio, el que dice este llamado, entonces no está llamado, porque Dios no nos va a llamar a algo y nos va a dejar desarmados. A Moisés le dijo, ¿qué tú tienes en las manos? Una vara. Pues esa varita va a ser señal de mi respaldo. Pero como la vara no tiene ningún poder ni tiene ningún sentido, no habrá duda de que soy yo que estoy detrás de esa vara. Entonces Dios nos da los dones y las capacidades. Cuando lleguemos al punto de lo que son las capacidades del pastor, porque vamos a dedicar una jornada a eso nada más, vamos a estar viendo lo que son los dones del pastor que están agrupados en 5 grandes grupos. ¿Y cuáles son esos 5 grandes grupos? La comunión, la predicación, la exhortación, la administración y la educación. Uno puede ser más fuerte en otro, pero tenemos que tener dominio de cada una de estas áreas. Hay pastores que dicen, es que yo no soy predicador. Si un pastor me dice que él no es predicador, aunque él no sea un predicador excepcional, tiene que ser predicador. Porque cuando los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y la palabra, no es solamente en el estudio de la palabra, porque nosotros no pastoreamos libros, nosotros pastoreamos ovejas. Entonces, es que nos vamos a nutrir de la palabra, pero para proclamarla tiene que ser un predicador. Pablo era un predicador, aunque de Pablo no se dice lo que se dice de Apolos, que era un hombre elocuente, impoderoso en la palabra, lo que quiere decir que Apolo resaltaba por encima de Pablo en cuanto al acto de la predicación, pero no quiere decir que Pablo no era predicador. No tenía los adornos expositivos y homiléticos probablemente que tenía Apolo, porque Eutico se le durmió a Pablo y se cayó. O sea, lo que quiere decir que probablemente a Apolo no se le hubiese dormido, pero era predicador del evangelio. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones,
predicación aburrida, no existe tal cosa. Si es predicación, no es aburrida. Si es aburrida, entonces no es predicación. Entonces nosotros tenemos que ser personas de la palabra. Tenemos que exponer la palabra de Dios. Entonces eso lo vamos a ver cuando estemos en esa jornada que será la última, las capacidades del pastor. Y vamos a ver cuáles son nuestros dones, pero desde ya le voy diciendo que busquen un libro que se llama Strength Finder, Descubriendo tus fortalezas. Y ese libro habla de que nosotros tenemos fortalezas. Y la definición que dan los autores de fortaleza es una combinación poderosa de talento, destrezas y habilidades. Es una combinación poderosa de talento, destrezas y habilidades. Y ellos dicen, y en sus investigaciones, ellos han descubierto 35 fortalezas. Pero ellos dicen que de esas 35 fortalezas, un ser humano promedio tiene 5 fortalezas. Y este libro viene con una encuesta online donde uno la va llenando y al final te da esas 5 fortalezas. Después que hace esa encuesta, debes leer el libro. No tenemos que esperar a que llegue esa clase para nosotros leer el libro. Eso transformó mi vida porque yo sé en qué yo me meto y en qué no me meto. Un día, violando la propia ley de mi conciencia, me invitaron a predicar a un campamento de niños de 7 a 9 años. Y como yo decía que yo era predicador, mis hermanos, eso fue uno de los momentos más vergonzosos y frustrantes para mí. Ahí yo tuve que arrastrarme en el piso, tuve que hacer mueca, imitar animales, hacer de todo lo que yo entendía que pueden ser recursos para captar la atención de estos niños, y todos se quedaron así. La evaluación, que yo era aburrido. Algunos niños dijeron que yo era un ridículo. Me hirieron. Y yo sé quiénes que lo dijeron y le tengo ese rencor a esos muchachitos, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque me metí en algo que no es mi fortaleza. Entonces, viene una hermana que no tiene los conocimientos y la profundidad y el historial y experiencia que yo tengo, viene y le ministra a estos niños y ellos están encantados con ella y ellos entienden lo que ella le dice, porque cada quien tiene su fortaleza. En otras palabras, yo puedo tener un don, pero hay distintas maneras de operar ese don. Entonces, esta clase nos va a ayudar a eso. Por lo tanto, si ustedes pueden comparar ese libro, es del grupo Galo, son 3 autores, pero es Viviendo tus fortalezas, es un Strength Finder, es un buscador de fortalezas. Y busquen la edición que es para iglesias protestantes, porque ellos lo hacen para empresas. No es un libro canónico, para que no me vayan a crucificar. Y a los fundamentalistas que me están escuchando, eso no es un libro que vamos a encontrar citas, pero realmente es un libro que tiene muchas verdades sociales y toda verdad viene de Dios. O sea, para que estemos claros en esto. Entonces, es excelente. Entonces, el pastor tiene dones y tiene fortalezas. En quinto lugar, hay consecuencias convincentes en el ministerio. Si Dios te llamó y te dio los dones y te dio las fortalezas, entonces tiene que haber un resultado. Yo no sé si ustedes ven ministerio como que nunca avanzan. Algo sucede. Porque Dios no sabe lo que es fracaso. Donde Dios está, hay progreso. Donde Dios está, va a ser evidente su respaldo. Claro que ese respaldo es relativo, porque yo no puedo comparar el respaldo que Dios le pueda dar a un predicador en el mundo occidental que el respaldo que le esté dando a un predicador en Afganistán o en Irán. Porque probablemente una pequeña congregación en el norte de Corea que se reúnen en un sótano a escondida de 6 personas equivaldrían como a 6,000 aquí.
Yo no puedo juzgar a esas personas diciendo, pero mira, son 6 personas que tienen. Cuando ellos tienen que romper la Biblia en 66 partes por libro. Toma, tú lees el libro de Génesis, tú lees el libro de Éxodo, tú lees el libro de Levítico y parten el libro en 66 partes para poder compartir las Escrituras porque hay escasez de material en sus idiomas. ¿Cómo podemos entrar con Biblias a la China si en las aduanas revisan y si tú tienes una cantidad de Biblias que ellos entienden que tú estás penetrando material ideológico que es desafecto al gobierno, ellos te quitan la Biblia? Entonces no podemos comparar el contexto ministerial en un país perseguido y cerrado al evangelio, donde cualquier amague de fe te meten preso, a este mundo, donde la gente está en las iglesias, pero no todos los que están en las iglesias se están transformados. A nadie se le ocurriría en Corea del Norte o en la China a ir a una iglesia porque me gustan los coritos, porque me gustan las alabanzas. Pero en el mundo occidental nosotros vemos a personas, a nuestra propia iglesia, vienen personas que no son cristianas, pero ellos entienden que hay una energía positiva que fluye por medio de las alabanzas. Y vienen. Pero en China o en Corea del Norte te puede costar la vida. Entonces allí nadie inventa de que me voy a entretener a una iglesia. Entonces no podemos comparar esto, pero donde Dios está debe haber un respaldo evidente de que Dios llamó a estas personas. Y por último, debe haber un corazón persistente. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido llamada por Dios va a encontrar muchos tropiezos en su llamado, en el ejercicio, en el oficio ministerial. ¿Y qué es lo que lo va a sostener? El saber que Dios lo ha llamado. Yo he pasado por muchos dolores en mi ministerio, por muchas situaciones difíciles, fuertes. Mi corazón está lleno de marcas producida en el ministerio, que las ovejas, los hermanos ni se imaginan, porque el púlpito no es un lugar para uno venir a lamentarse. Pero créame que está lleno de marcas. Pero ese corazón persistente se evidencia en uno seguir adelante para la gloria de Dios, porque nuestro compromiso es con Dios, no con los hombres. Y por eso nosotros persistimos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este tipo de dinámica es una dinámica para nosotros inquietarnos con el tema del llamado. Como dije desde un principio, no vamos a tocar todos los temas pertinentes porque el llamado es un tema muy amplio, pero sirve para inquietarnos y hacernos pensar. Y nuestra fe y oración es que personas que están escuchando esto, que todavía no han dado el paso para iniciar a considerar de manera seria el retirarse o entrar, comiencen este proceso. Y lo que estamos convencidos, ayudar en ese proceso a los que quieren entrar y a los que quieren hacer una pausa. Pero esto es el inicio de un movimiento, de un pensamiento.